Muy buenas noches a todos, programa número 29 de Economía Sub 30. Como siempre, obviamente muchas gracias a todos los que nos ven y nos apoyan todos los viernes. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, @GlobalPlayOc, ver obviamente el contenido de este programa y todo el resto de los contenidos de Global. Muchas gracias también por seguirnos hace un año más o menos arrancó Global, con lo cual, bueno, muchísimas gracias a todos obviamente. O también nos siguen en el sitio web www.global.ar y no se olviden de activar las notificaciones en sus redes sociales. Vamos a ver cuáles son los tres temas más importantes de la semana, empezando por la prórroga del blanqueo. Esto lo anticipamos, de hecho, el último programa, que se venía una prórroga al respecto. Se anunció antes de lo esperado, aparentemente iba a ser hoy el anuncio de la prórroga, se anunció hace 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener un mes más para blanquear efectivo, porque el resto de las etapas y fases de blanqueo no se alteran. Lo que se alteró es, se prorroga un mes la posibilidad de blanquear efectivo. Bueno, esto es importante porque, ahora vamos a hablar con el invitado de hoy, están volando los depósitos en dólares, con lo cual es algo positivo. Lo que hay que tener en cuenta es el que blanqueó para el del 31 del 10 puede retirar sus dólares ya el 1 de mes. Si vos querés adherirte a la prórroga del blanqueo, no podés haber blanqueado previamente antes del 31 de octubre, como temitas administrativos a tener en cuenta. Pero bueno, llegó la prórroga nomás, siguen aumentando los depósitos en dólares. ¿Espaldarazo o no espaldarazo de confianza para el gobierno? Lo vamos a discutir ahora con nuestro invitado. Salió un dato un poco más complicado, un poco más difícil, por ponerlo de alguna manera, que es el dato de pobreza. Tenemos la tasa de pobreza más alta de los últimos 20 años, 52,9% de los argentinos son pobres, subió 25 puntos desde el 2017 y nunca en los últimos 30 años logramos tener un nivel de pobreza menor al 25%. Esto claramente es una de las deudas más fuertes que tenemos desde el retorno de la democracia, diría yo. Es algo transversal, es un problema, es una deuda de todo el arco político, no de solamente un partido en particular. Y el peor, diría, de todos estos números es el 66% de los chicos menores de 16 años que son pobres, porque esto en definitiva es hipotecar el futuro de la Argentina. Las generaciones futuras claramente van a tener problemas el día de mañana. Y también, para poner un número, la indigencia llegó al 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aproximadamente 8 millones y medio de personas que no cumplen las necesidades básicas alimentarias, que no cumplen una nutrición básica al terminar todos los días. Esto claramente, bueno, estos son los datos del primer trimestre. Entrando al segundo trimestre, estos números deberían, de hecho se están reduciendo, pero bueno, no quita que esto claramente es un problema transversal de toda la sociedad, es un problema de largo plazo para la Argentina. Y bueno, como dije antes, es sin ningún tipo de dudas una de las principales deudas que tiene la democracia argentina con todos nosotros, que es el flagelo que implica la pobreza, porque la Argentina tiene esas cosas que estamos poniendo un satélite en órbita, y hay solamente 8 países en el mundo que tienen satélites en órbita, pero al mismo tiempo más de la mitad de la población del país es pobre, con todo lo que eso implica, con lo cual sin dudas es un tema que hay que tener en cuenta y un tema que obviamente a nivel político para el gobierno es y va a ser un tema también muy sensible. Y por último, el dato de EMAE. Salió el índice de actividad, una caída de 1,3% comparado interanualmente, comparado con julio del año pasado. 1,7% de suba cuando miramos el mes a mes, que quiere decir esto, el mes de julio contra el mes de junio. Y esto ya lo hemos mencionado en otros programas, siempre el mismo problema, que es un crecimiento muy desigual. Prácticamente el sector de la construcción, pesca, industria y comercio tienen bajas interanuales todavía, construcción a la cabeza con un 14%, industria con un 5% y un comercio también con aproximadamente un 5% menos de nivel de actividad que el año pasado, y a la cabeza con todo lo que implica el agro.
Obviamente esto también es algo que tenemos que seguir muy de cerca porque, bueno, obviamente el gobierno está jugando y está apostando muy fuerte a una reactivación económica, principalmente porque necesita recaudar y porque también, no nos olvidemos, el año que viene hay elecciones. El año que viene hay elecciones de medio término. El gobierno al día de hoy, más allá que obviamente pudo sacar leyes muy relevantes con apoyo de, por un lado, la oposición dialoguista y, bueno, con otros aliados políticos en el Congreso, con un año electoral, esto se va a tornar un poco más complicado y además de tornarse un poco más complicado, bueno, obviamente hay mucho menos condolencias cuando hay un periodo electoral, con lo cual el gobierno necesita un nivel de actividad robusto, necesita necesita índices sucesivos de inflación bajos para, bueno, obviamente mantener por un lado la paz social, como le gusta decir a muchos dirigentes políticos, y para obviamente poder seguir con su plan de gobierno y en definitiva poder tener algún tipo de chance de tener un buen resultado electoral. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado Federico Glutstein, economista, colega en este caso también. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas noches, perdón, en realidad. Ya estoy trastocado con Muy los buenas, horarios. ¿Todo bien? todo bien. Vos, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, te voy a arrancar haciendo la primera pregunta, que es, salieron los datos de pobreza, tenemos, no podemos decir pobreza récord porque no llegamos todavía a los peores niveles de la historia, es un número muy complicado, es un número sobre todo muy complicado, bueno, como mencioné recién, en lo que es la niñez, los niños, tenemos niños que se terminan el día sin una nutrición, que en definitiva te permite después ir al colegio y aprender, con además todas las falencias educativas que tenemos. ¿Cuál es la perspectiva de corto plazo de estos indicadores? ¿Tocaron techo de corto plazo? ¿Vamos a ver mejoras en el índice de pobreza de corto plazo? ¿Y qué puede pasar ya pensando en un mediano plazo en la Argentina, teniendo en cuenta que la mitad de la población del país es pobre? La perspectiva de corto plazo respecto a la pobreza es que claramente ha tocado su techo. Yo dividiría la pobreza en dos trimestres. Por un lado el primer trimestre y por el otro lado el segundo trimestre. En el primer trimestre se sienten los peores efectos de la devaluación, el ajuste y todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios de estas dos medidas, derivadas principalmente de una devaluación apenas asumió el gobierno y por otro lado el recorte del gasto público. Entonces, si nosotros analizamos el primer trimestre, probablemente tengamos una inflación para una pobreza del 55% más o menos. Ahora, si uno analiza el segundo trimestre, veo algunos esbozos de recuperación económica, de salario, en algunos sectores, como bien vos decías anteriormente, esos sectores, sobre todo en términos de salario registrado, están viendo una recuperación y eso hace que la pobreza en lo que son los sectores pobres medios o medios pobres, es decir, aquellos que son clase media baja, entran en pobreza, después vuelven a salir, bueno, estén apenas asomando la cabeza, con lo cual yo creo que para el segundo trimestre de 2024 probablemente tengamos una reducción de la pobreza, quiero entender en por lo menos 2 o 3 puntos en lo que va a ser finalizar el año con una recuperación mucho más sustentable y con el efecto de lo que es la quita de los subsidios a las tarifas ya efectuada. Eso es lo más importante, porque cuando uno empieza a analizar los efectos del ajuste, donde más pegan es en los sectores vulnerables, no así en los sectores más pudientes, la clase ABC1, la clase media alta. Entonces, creo yo que lo que vamos a empezar a ver es que los sectores que son registrados, tienen un salario en blanco, lo que comúnmente se denomina, van a empezar a tener un poco más de poder adquisitivo para poder consumir, para poder ganar un poco más de aire en lo que se refiere a la canasta y demás, pero creo que también con esta recuperación va a venir atrás algunos sectores no registrados que también vienen sufriendo muchísimo los efectos de este ajuste que tiene el gobierno en marcha y por supuesto que no han tenido la recuperación salarial que requiere. 100% de inflación aproximado, una devaluación muy fuerte de principio de año y por supuesto la consecuente caída en general de la actividad, ¿no? Muchos son changarines, muchos son autónomos, cuentapropistas que dependen de que la actividad esté creciendo. Bueno, si la actividad no crece, obviamente lo que vamos a ver es que esos sectores son los que pierden obviamente actividad, pierden empleo, pierden ingreso y eso se refleja automáticamente en el consumo y por ende en la pobreza. A mediano plazo probablemente, como bien vos decías, la elección del 2025, yo creo que el gobierno va a querer tener buenos números, entonces ya no va a tener un ajuste tan fuerte en marcha, no creo que haya otra devaluación, sí creo que
va a haber algunos indicadores que van a ser alentadores para poder decir que va a bajar la pobreza, va a aumentar la actividad, va a aumentar la inversión, sobre todo, que ese es el dato más importante, y también el consumo privado, que eso es uno de los grandes valores que el gobierno necesita que se recupere para poder mostrar que tiene caudal electoral y apoyo de esa gente que lo va a votar. Sin ningún tipo de dudas, de hecho, bueno, esto es algo que hemos mencionado en otros programas, claramente bajar la inflación, lograr que repunte el salario, por un lado, tanto los trabajadores obviamente formales como informales, son la herramienta más poderosa que tiene el gobierno para, bueno, obviamente ir reduciendo estos indicadores de pobreza, y de hecho es algo que sorprendió también el dato de empleo hace poco, hay mucha más gente buscando trabajo, que eso creo que también es una imagen de no alcanza la plata, con lo cual vos tenés más gente volcada al mercado laboral y volcado al cuentapropismo, no necesariamente a los trabajos registrados. Te voy a preguntar, Federico, en este caso con el tema del blanqueo. Se prorrogó el blanqueo finalmente, están volando, podemos decirlo, los depósitos en dólares. ¿Este fenómeno le puede dar un espaldarazo al gobierno de corto plazo para, bueno, ir viendo, por un lado, un aumento de las reservas brutas, que eso es algo que lentamente se está viendo que el efectivo en los bancos se traslada a el Banco Central en definitiva? ¿Y podría esto también generarte un impulso de lo que son créditos en dólares, pensando ya en un nivel de actividad un poco más robusto? Bueno, la pregunta es extraordinaria porque es la misma que hacen en todos los blanqueos sucesivos, más allá de las cualidades particulares que tuvo cada uno de los blanqueos de los últimos años, tanto el de Cristina Fernández, el de Macri, el de Alberto y este. Si por lo menos el 10% del dinero que se blanquea queda dentro del sistema, va a ser un espaldarazo enorme. ¿Por qué? Porque se está hablando de que se blanquearían 40.000 millones de dólares. Si esos 4.000 millones de dólares quedan en reservas y parte de ese blanqueo también queda dentro del sector privado, queda para hacer créditos al sector privado a tasa baja, que es lo que hoy se necesita, bueno, sería un espaldarazo. Lo que yo creo es que como estamos viendo últimamente, está creciendo fuertemente los depósitos en dólares, pero muchos van a esperar a los primeros días para retirar el efectivo, porque también hay algo que Bueno, es cierto, el blanqueo no tiene restricciones a entrar y salir. Entonces, efectivamente. Bueno, ¿cuál es de el hecho, incentivo? el dato te diría son 6.000 millones de dólares en los últimos 10 días, aproximadamente 1.000 millones de dólares por día en depósitos nuevos, pero yo creo, igual que exactamente esto que estás planteando vos, creo que la duda más grande de todo va a pasar por el que ahora está yendo a blanquear antes de fin de mes, que de hecho el lunes es el último día de la primera etapa no prorrogada. Vamos a tener una ida masiva, que yo creo que los bancos están haciendo de liquidez por eso, los bancos no están encajando esos dólares en el Banco Central, haciéndose un colchón para ver si efectivamente el que fue hoy no pasa el primer día del mes que viene y va y retira por ventanilla. Dinero que ya va a estar blanqueado, ¿no? O sea, dinero que va a estar canalizado, si se quiere, en el canal formal, por decirlo de alguna forma, pero que no va a estar dentro del sistema, sino que nuevamente se va a ir o a una caja de seguridad o abajo del colchón, ¿no? ¿Vos qué crees que es lo que puede pasar? Yo creo que muchos van a aprovechar que blanquearon, van a aprovechar el carry trade, que es una de las grandes modas de estos momentos, que es una tasa del 4% mensual con un crawling peg de 2 y un dólar en baja, con lo cual venden, compran pesos, esos pesos van a instrumentos del 4% mensual, las famosas LECAP. Si la tasa de evaluación mensual no se modifica, si lo que estamos viendo es que están convergiendo los dólares, tanto entre lo oficial y los financieros, cada vez la brecha es menor, es una gran oportunidad para hacer carry. Mientras se sostenga el carry, creo que la mayoría de los actores van a jugar ese juego, es decir, van a ir a instrumentos especificados que tienen una rentabilidad extraordinaria y luego van a retirar y va a pasar dos cosas para mí. Por un lado van a estar los que, como bien decías, van a salir del sistema porque es habitual, aquel que blanquea, retira y lo prefiere tener en otro tipo de sectores. Hay sectores en el mundo, porque el que mueve una cantidad grande de dólares no se queda en un país inestable que paga poca tasa de interés en dólares. Recordemos que las cauciones están pagando 4 puntos interanuales, muy poco para lo que pagan otros, llamémosle si quieren, algunos llamarían paraísos fiscales, otros sectores de guarda financiero, que pagan entre 7 y 8% anual.
Entonces yo creo que esos fondos no van a quedar ahí. La mayoría inclusive de los que blanquean van a aprovechar, van a blanquear efectivo y van a invertir en sectores que tienen muchísima potencialidad como la construcción privada. Hoy con una caída de la construcción privada y pública como hay, si no hay un esbozo de recuperación, la mayoría va a ser inteligente y va a invertir los dólares ahí porque el costo de la propiedad es bajo, el costo de la construcción no es tan bajo, pero sí tiene un costo de oportunidad muy grande para entrar, invertir, quedarse y luego sacar la rentabilidad de ahí. Y por un tercero que para mí es muchísimo más importante, que es que la baja de tasas de Estados Unidos va a influir en la movilidad de dólares en el mundo, en la liquidez de dólares global. Entonces, ahí vamos a tener un efecto muy grande que es parte de los dineros de Estados Unidos van a empezar a buscar un país o varios países, varias economías donde entrar y tener una tasa extraordinaria que sea superior al 5%. Argentina hoy no es ese país, ni tampoco tiene las condiciones para los ingresos de divisas que den renta extraordinaria. Entonces, ¿por qué un argentino que tiene Porque dólares además tenemos blanqueados? EPO, ¿no? Que es algo que, bueno, en 30 programas, que bueno, la semana que viene vamos a ir 30 programas, yo siempre hago la misma pregunta que es, ¿sigue el cepo? Sí, obviamente hubo ligeros cambios, si se quiere, de hecho uno de los más relevantes últimamente fue el tope de los 200 millones de pesos diarios para empresas sin previo aviso a la Comisión Nacional de Valores, pero el cepo hard que hablábamos en su momento sigue estando, con lo cual es muy difícil que alguien venga, salvo que sea alguien con, bueno, como estamos hablando de dinero blanqueado para canalizarlo al canal formal, que venga del exterior a querer invertir sabiendo que vos no vas a poder salir, salvo por ejemplo el RIGI que tiene un, bueno, obviamente un sistema especial aparte para otro tipo de inversiones, y ni que hablar para inversiones financieras, que hoy sí tenés el cepo, va a ser muy difícil que esto suceda. Y además no nos olvidemos también, que creo que está bueno volverlo a remarcar, el gobierno en este blanqueo puntual dio muchísimas, por no decir cualquier posibilidad de inversión. Vos con tu dinero blanqueado y sin pagar penalidad podés invertir en activos financieros, en economía real, invertir en pesos, invertir en dólares, comprarte una casa, cambiar el auto, remodelar tu casa, con lo cual arrancar un emprendimiento, o sea, alguien que tiene hoy dinero en efectivo, en dólares, en negro, puede blanquearlos y con ese dinero empezar un emprendimiento desde cero, cosa que en otras etapas de blanqueos anteriores no se podía hacer, con lo cual, bueno, teniendo eso en mente, creo que va a ser muy relevante lo que puede empezar a pasar a partir de la semana que viene, de si efectivamente tenemos o no tenemos, más allá de los depósitos récord que tenemos hoy, si esos depósitos se quedan dentro del sistema y se invierten, se quedan dentro del sistema sin invertir o son nuevamente retirados del sistema para, bueno, obviamente impulsar, si se quiere, la actividad económica, pero desde canales un poco menos formales. Te voy a preguntar también, Federico, de paso, salieron, o mejor dicho, tenemos el dato del EMAE, dado que estabas hablando de la construcción, por ejemplo. Tenemos rebotes mensuales, o mejor dicho, mes a mes. Es cierto que tenuamente la actividad empieza a subir, pero seguimos viendo el problema de siempre, que es mucha heterogeneidad entre los diferentes sectores, obviamente con el campo a la cabeza que empieza traccionando. Yo personalmente pongo el signo de pregunta de qué tan buena puede ser la campaña agrícola el año que viene. Para lo que es la cosecha fina, ya estamos viendo zonas afectadas por la sequía. Brasil, por ejemplo, también tiene muchísimo tema de sequía y Estados Unidos tiene cosecha récord, con lo cual podemos llegar a ver incluso nuevamente presiones un poco bajistas con respecto a los precios. Podemos seguir viendo más allá de lo que es el agro, sobre todo lo que es construcción e industria, ver nuevamente rebotes económicos e ir recuperando paulatinamente el nivel de actividad. Bueno, es muy interesante porque va a depender muchísimo de cómo el resto de los sectores empiezan a impulsar la actividad. Y la industria es clave en eso. No lo dije yo no soy un ideólogo, lo dijo Raúl Previch hace 70 años, ¿no? Que son estos ciclos que tiene nuestra economía, que depende muchísimo de las exportaciones del agro. Entonces, con la actividad hoy del agro, no te alcanzaría para impulsar el crecimiento industrial que requiere el modelo económico de la Argentina, que inclusive está vencido hace ya unos cuantos años, pero para recuperar toda la actividad que tenía la industria necesitamos que el campo tenga precios algunos más altos, que no haya efecto de sequía, que se permita también en el campo internacional subir el precio internacional de las commodities, que no va a pasar por varias aristas, por la baja de tasa de la Fed, por la gran cosecha norteamericana. Es decir, tenemos
todo para estar en contra en términos industriales. En términos de construcción, yo diría que tenemos algunas cuestiones a favor, como son el RIGI, el blanqueo, que el blanqueo impulsa en parte de la construcción privada. Creo yo que también va a haber cierta recuperación de la construcción pública, porque como bien dijiste al principio, es un año electoral, el gobierno va a querer ganar votos y los votos los Bueno, va a de hecho obtener. acá Francos, que creo que es el más político de todos y creo que relativamente hace un buen trabajo para tener la función de jefe de gabinete. Antes teníamos un jefe de gabinete mudo prácticamente con Pose. Está teniendo muchas reuniones. Bueno, va a tener una reunión con la CGT la semana que viene para, me parece a mí, tratar de apaciguar un poco todo. Y de hecho se le está traspasando a muchas provincias, por no decirte a prácticamente todas, para que hagan obras y les están consiguiendo el financiamiento también, más allá que el financiamiento directamente por ahí no lo ponga la nación, con lo cual, claramente, como bien decís vos, en año electoral se van a jugar nuevamente las cartas y, en definitiva, aunque muchos te dicen el cemento no se come, las obras son necesarias para bancar la campaña política y, en definitiva, para mostrar un poco de gestión, ¿no? Te voy a sumar una pregunta, a ver si crees que es algo que puede ayudar o no. Salieron también datos de todo lo que es créditos. Créditos al consumo, créditos para la inversión, créditos prendarios. Si sigue aumentando, y bueno, ahí lo que estamos viendo en el gráfico son los comparativos, la línea amarilla en este caso son los datos de este año. Si seguimos viendo también un impulso de lo que son los créditos, de hecho tuvimos una licitación en el día de ayer en la cual no se rolearon todos los vencimientos, y esto es hablando con gente de bancos, principalmente los bancos quieren tener liquidez precisamente para impulsar sus carteras de créditos al sector privado. Si seguimos viendo un impulso de todo lo que es el crédito en todas sus variantes y formas, esto podría contribuir por un lado al crecimiento económico y esto podría ser, perdón, una señal de alguna manera de un cierto apoyo y una cierta confianza en que va a haber estabilidad económica de mediano plazo, porque en general los bancos que tienen que prestar, si creen que el escenario futuro va a ser malo, claramente no se van a volcar a dar créditos al sector privado, ¿no? Bueno, a ver, primero en principal hay un dato alentador que es que los bancos recuperaron la función de hacer de bancos, ¿no? De prestar dinero, una tasa que les dé cierta rentabilidad. Eso principalmente es algo muy positivo porque quiere decir que los bancos están apostando al modelo económico que está imperando en estos momentos. Entonces, creo que ahí hay un dato alentador que es que a medida que van avanzando los créditos privados, sobre todo para la producción, hay un espaldarazo de los bancos y del sector financiero al modelo. Eso digámoslo como algo positivo. Después yo creo que el, hoy sacar un crédito es relativamente barato porque tenemos una caída todavía no contabilizada, pero entre 3,5% del PBI interanual sería para fin de año, con lo cual todo lo que viene el año que viene sería recuperación por el efecto posterior a todo el ajuste de este año. Entonces, yo creo que el crédito es lo que va a motorizar algunos sectores, sobre todo el sector servicios, porque los sectores industriales ya tienen una capacidad instalada que está por debajo del 60%, algunos más arriba, otros más abajo, pero está en promedio del 60%, un poquito más abajo. Todo lo que van a hacer es van a recuperar esa actividad que tenían previo al ajuste, que era del 68%. Esos 8 puntos porcentuales no van a requerir de una inversión, van a requerir a posteriori. Entonces, todo lo que va a requerir que haya un consumo privado, un crédito privado, una inversión privada, es el sector servicios, que es bastante procíclico. Por ende, yo creo que sí va a ser una cierta forma de estabilidad, pero yo quiero ver el año que viene, cuando la economía se empiece a recuperar sobre todo lo que tiene que ver con consumo privado, poder adquisitivo, dónde va a estar el crédito privado, dónde va a estar la acción de los bancos, si van a poder financiar este modelo productivo o si, por ejemplo, vamos a empezar a ir a una economía de servicio, vamos a liberar algunas cuestiones como el modelo Tierra del Fuego, de ensamble, que insume muchos dólares, a pasar a un modelo importador que no requiere tanto incentivo a ciertas industrias, pero sí requiere de incentivo al sector servicios, al sector turismo, a la construcción, si quieren, a la agroindustria, a la automotriz, que son industrias que por ahí demandan muchísima cantidad de inversión, muchísima cantidad de crédito, pero que a su vez, al ser procíclicas, siempre esperan
un levantamiento de cabeza para empezar a poner el auto en marcha. Yo creo que ese va a ser el desafío, ver el año que viene dónde se van a parar las industrias, dónde se va a parar la economía y si vamos a abrir esas restricciones al modelo liberal libertario, que es abrir completamente las importaciones y la economía, afectar el régimen de Tierra del Fuego y ya ese sector por lo menos no crecería, al contrario, sería totalmente cerrado, con lo cual esos dólares, ese crédito privado que tiene, podría ir a otros sectores potenciales. No, claramente, y te voy a hacer la última pregunta con respecto a esto, Fede, que parece que no, pero se nos va volando todo el programa. ¿Vos creés que ya vimos el piso en el nivel de actividad y que de acá para adelante, sin discutir la velocidad de ese repunte, vamos a ver paulatinamente un repunte económico o creés que puede haber algún cisne negro en algún punto y bueno, generar algún tipo de problema al respecto en el nivel de actividad? Yo creo que lo peor ya pasó sin lugar a duda porque creo que lo peor es la consecuencia de lo inicial, es decir, de la devaluación, del ajuste de las cuentas públicas, de esos 7 puntos de déficit que había que corregir, de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, eso, trasladar toda esa inercia y a la vez bajar la inflación, digamos. Todo eso era lo peor, el ajuste más grave. Eso yo creo que ya pasó. A partir de ahora no digo que no vamos a tener algunas oscilaciones, es decir, por ahí alguna caída mes a mes puede llegar a pasar, pero yo creo que tendencialmente vamos a tender a recuperar, no en forma vertiginosa, porque por ejemplo, lo vimos con el dato de pobreza ayer, hay provincias, distritos que tienen un 75% de pobreza porque viven del empleo público mayormente. Entonces, esas economías no las vas a recuperar de un día para el otro, vas a requerir cierta transferencia de actividades que había en el sector público al sector privado, pero sí yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver mes a mes algún signo de recuperación tendencial y creo que ya diría que si la estrategia va a ser la adecuada, es decir, crecer de forma tranquila, no a tasas chinas, sino ir recuperando a la par, ganar capacidad instalada, ganar productividad, que es lo que se esperaba a este modelo, bueno, yo creo que vamos a ir hacia ahí. Creo que los costos de la recuperación, es decir, lo que se perdió este año 2024 va a tardar 2025, 2026 y hasta 2027 en recuperarse, pero creo que es el eslabón inicial para ese crecimiento sostenido y estilizado, como lo llamaban los economistas, que es lo que requiere una economía normal, ¿no? Alemania no crece 10 puntos por año, crece 1,5, 1, 0,9, pero no cae. Entonces, lo que se necesita es no caer fuertemente como este año, que se cayó 3, no caer 10 como en la pandemia, no caer 2 o 3 puntos como en la economía de Cristina, sino 1,5, 2 crecer, recuperar, otro 2, 1,5, otro, y así por lo pronto por los próximos 10 años. Creo que el modelo va apuntando a eso. Yo soy optimista con que ese crecimiento va a estar. Obviamente es Argentina, sabemos que puede pasar de todo, que puede haber cisnes negros, blancos, grises, que En pueden llegar a Argentina afectar parece nuestra que no, vida. pero un mes, ni siquiera un mes, una semana ya estamos hablando de largo plazo, con lo cual hay que ver sobre todo, creo yo, qué pasa desde el punto de vista político. Decime, Fede, dónde te pueden seguir lo que nos están viendo en redes. Bueno, tengo Twitter, Instagram, que es Federico Blustein. No soy tan activo como otros, creo que hay tan prolíficos, pero sí estoy en algunos medios de comunicación, opinando y demás. Ahí me pueden seguir y bueno, hablamos, como vos decís, del largo plazo que es el día a día en la Argentina. Bueno, Fede, muchísimas gracias obviamente por sumarte. Quiero que sepas que te voy a volver a invitar, así volvemos a charlar nuevamente en otra oportunidad, en otro programa. Y bueno, muchísimas gracias obviamente por haberte sumado en esta oportunidad. No, gracias a vos por la invitación, Contrario, un placer haber hablado un rato largo de economía, que es algo que no tenemos mucha oportunidad los economistas, pues siempre suele ser la opinión de 2 minutos, 3 minutos, y a veces uno tiene mucho para decir, y encantado, con gusto de volver. No, sin duda, sin ningún tipo de dudas, es la idea y es la idea del programa poder, bueno, exponer todos estos temas y darle pie también, ¿no? Obviamente, a otros colegas a poder debatir un poquitito, porque comparto con vos también la opinión. Suele ser bastante pasar por abajo del radar los temas económicos, ¿no? Muchísimas gracias, Fede, muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo grande.
Bueno, vamos a terminar y cerrar el programa. Sí les voy a dejar un chivo para la semana que viene. La semana que viene, en el momento asesoramiento, vamos a estar viendo cómo podés fondear una cuenta para invertir en el exterior, una cuenta comitente en el exterior, sin tener una cuenta bancaria. Es una cuenta que es una pregunta que me hacen muchas veces: ¿cómo podés invertir en el exterior desde la Argentina o desde directamente en el exterior sin tener una cuenta bancaria en el exterior? Eso lo vamos a estar viendo en el momento de asesoramiento de la semana que viene. Y vamos a dejar el tema relevante de la semana que viene, que es todo el tema político. Sobre todo vamos a tener la marcha universitaria. En este caso, los docentes universitarios rechazaron el aumento propuesto por el gobierno, con lo cual vamos a tener una marcha universitaria. Esto va a colación: hubo un mal dato del índice de confianza. El índice de confianza en el gobierno cayó 14,8%, prácticamente un 15%. Más allá que cuando lo comparás en niveles, estás en un nivel relativamente acorde, ligeramente más bajo de lo que fue las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Estás en un promedio considerablemente más alto que la mayoría de los últimos gobiernos. Esto va a tener un impacto político muy alto y va a tener un impacto político muy fuerte. Este índice de confianza cae muy fuerte en parte por lo que fue el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Vamos a tener probablemente también el veto al financiamiento universitario en este caso. Y ya de hecho el gobierno tuvo una marcha universitaria muy fuerte que tuvo un impacto político, tuvo mucho impacto en los medios, y esto al gobierno no lo ayuda, principalmente porque pierde la pelea mediática, así que pierde el foco de la agenda en este tipo de temas. Que no tengan que tener una solución política, obviamente, pero bueno, es algo que al gobierno, sin ningún tipo de dudas, no le ayuda a ganar, obviamente, por un lado, la agenda mediática en los medios, y no le ayuda tampoco a promocionar el resto de los puntos y planes del gobierno. Hay que ver qué sucede la semana que viene. Hay que ver este tema político de alto voltaje qué pasa la semana que viene. Vamos a estar discutiendo, obviamente, el viernes que viene cómo se desenvolvió este tema, cómo se siguen desenvolviendo el resto de los temas. Y obviamente, como les acabo de decir, no se olviden, momento de asesoramiento de la semana que viene. Vamos a ver cómo fondear una cuenta comitente en el exterior sin tener una cuenta bancaria, con lo cual todos y cada uno de los que nos están viendo lo van a poder hacer. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos miran, a todos los que nos apoyan, a todos los que nos siguen. Nos pueden seguir en todas nuestras redes @GlobalPlayOc para ver la repetición de este programa y todo el resto de los contenidos de Global, o en el sitio web www.globalplay.ar. Muchas gracias a todos, muy buen fin de semana, muy buenas noches. Nos vemos viernes que viene a la misma hora por el mismo canal.